Hola a todos, soy Mercedes Bermudo. Trabajo como Data Scientist en Reinventa dentro del marco del desarrollo de tecnología chatbot y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy, del desarrollo de esa tecnología dentro del marco de la empresa, sobre todo para el tema de la formación, la atención al cliente y la captación de leads. Vamos a dividir la masterclass en tres bloques. Por un lado, estaremos hablando en un inicio de conceptos fundamentales que engloban a toda esta tecnología. En segundo lugar, pasaremos a comentar algunas técnicas para el procesamiento del lenguaje natural. Y para terminar, vamos a hablar de las técnicas para la formalización y el diseño de la conversación, que en muchos casos pues no se comenta, no se habla tanto y para mí es una parte fundamental, ¿no? Entonces, tanto si estáis pensando en desarrollar vuestros propios chatbots como colaborar con alguna empresa para su desarrollo, es importante que tengáis un poco de conciencia acerca de todas las técnicas que hay por detrás. Quería comentar en primer lugar el marco en el que estamos trabajando ahora mismo. Actualmente es importante tener en cuenta la diferencia que existe entre asistentes virtuales, los chatbots y otros modelos más avanzados, ¿vale? Para empezar definiendo asistente virtual, pues sería todo aquel sistema que responde a un comando y ejecuta una acción, y ahí se acaba la ejecución. Por ejemplo, Siri, Cortana, Alexa, lo que hacemos es mandarle una serie de comandos y ellos se encargan de ejecutar esa acción para la cual han sido programados. Luego tenemos todo el desarrollo de tecnología chatbot, que es muy diverso y que, bueno, actualmente muchas empresas ofrecen esos chatbots como servicio para el desarrollo propio de esa tecnología en base a modelos lingüísticos que ya tienen elaborados. Y en última instancia también tendríamos todos los modelos de Transformer que están saliendo a través de este modelo, que bueno, el modelo de Transformer está desarrollado por OpenAI y comentar únicamente que es un modelo muy avanzado, pero que tiene un problema a la hora de su aplicación en la empresa, y es que no tenemos del todo el control sobre lo que este modelo va a decir al usuario, porque se trata de un modelo que elige la mejor respuesta en base al contexto que ya tiene y a todos los parámetros bajo los que ha sido entrenado. Entonces, no, digamos que no hay una respuesta preestablecida como sí ocurre con la tecnología chatbot. La forma de proceder para desarrollar un chatbot actualmente, sobre todo en empresas, es la identificación de las intenciones por parte del usuario, y a continuación lo que hacemos es preestablecer el tipo de respuesta que vamos a dar ante un tipo de pregunta. También lo que podemos hacer gracias al desarrollo de técnicas pragmáticas que tienen que ver con la formalización de la conversación, como hablábamos antes, pues podemos establecer también un contexto y responder de manera diferente si se establecen contextos diferentes. Vamos a ver también algunos conceptos fundamentales que me gustaría aclarar antes de indagar más en estas técnicas para el desarrollo de chatbot. Por un lado tenemos la inteligencia artificial, de la cual todos hemos oído hablar, y no son más que técnicas que permiten enseñarle a un ordenador o a un sistema a comportarse de manera similar a la nuestra. Por ejemplo, el reconocimiento visual, el reconocimiento del habla, el speech recognition, y algunas otras técnicas que se utilizan hoy en día que nos permiten hacer sistemas más avanzados. Nosotros nos vamos a enmarcar dentro del procesamiento del lenguaje natural, es decir,
la abstracción del significado dentro de un texto, que es lo que nos va a permitir responder de manera coherente. Dentro de la inteligencia artificial tendríamos todo lo que son las técnicas de Machine Learning, por las cuales podemos enseñar a una máquina ya no solo a identificar, sino a aprender. Es decir, no solo se trata de que una máquina sepa decir cuando un elemento que se le ha mostrado anteriormente pertenece a una clase, sino que ante un nuevo elemento de esa clase pueda identificarlo en base a los parámetros que lo componen. En este sentido, contamos con las redes neuronales, que son sistemas para la clasificación. Precisamente hacen esta parte de identificar mediante los parámetros comunes cuando algo pertenece a una clase u a otra. En el sentido del procesamiento del lenguaje natural, se podría interpretar de la misma forma: tengo frío, que necesito un abrigo. El significado es el mismo. De lo que se trata es de mostrarle a la red neuronal tantos ejemplos como sea posible para que saque una conclusión o una correlación, por así decirlo, entre los parámetros que unen ese significado, ¿no? Y bueno, comentar que dentro de las redes neuronales, cuando tenemos también pues, un modelo de datos más sofisticado y más grande, mucho más grande, podemos contar con técnicas de deep learning. Pues no es lo habitual, ¿vale? Normalmente con los datos que solemos tener en una empresa podemos trabajar con redes neuronales fácilmente, aunque no siempre es posible. ¿Cuándo podemos trabajar con redes neuronales? Pues bueno, para entrenar una red neuronal necesitamos corpus, es decir, un compendio de textos bastante grande de una temática, y ese corpus debe estar etiquetado. Es decir, si nosotros queremos clasificar las frases o los párrafos que nos lleguen, necesitamos decirle a nuestra red neuronal a qué clase pertenece ese texto, ¿no? Para que se pueda surgir esa extrapolación del significado a nuevas frases con las que nos encontremos. Vale, vamos a meternos un poco más en esta parte del Machine Learning, porque es la parte que nos interesa y donde vamos a poder ver qué podemos hacer cuando no tenemos ese corpus con el texto clasificado. Como os decía, por un lado tenemos las técnicas de aprendizaje supervisado, donde entrarían dentro de la clasificación pues esas redes neuronales de las que estábamos hablando, o sistemas de regresión que nos permiten además predecir el comportamiento de un sistema en base a datos previos. Cuando no tenemos este tipo de datos, podemos recurrir a otras técnicas de aprendizaje no supervisado, como el análisis clúster o la reducción de la dimensionalidad, que bueno, vamos a ver a continuación un poquito más en qué consiste, pero básicamente se trata de identificar las agrupaciones textuales que tienen un mismo contexto dentro de un texto, es decir, aparecen en los mismos tipos de lugares, ¿no? Pues si queremos hacer una clasificación en medicina, los términos que están relacionados con la cirugía van a aparecer en los mismos tipos de texto. Con ello vamos a conseguir generar un espacio semántico en el cual vamos a ver a continuación cómo va a funcionar este espacio semántico, pero vamos a poder identificar con qué fiabilidad el texto que nos está llegando pertenece a una temática o a otra, para poder llegar a tomar una decisión en cuanto al significado de la frase. Vamos a ver antes de nada, eso sí, los niveles de análisis del lenguaje. Por un lado, contamos con un análisis morfológico necesario a la hora de llevar a cabo estas técnicas,
en el cual, pues, dentro del procesamiento del lenguaje natural, lo que hacemos es lo que se denomina lematizar, es decir, quedarnos con las raíces de los términos para poder igualar todos esos términos que aparecen con sus formas flexionadas y quedarnos únicamente con ese significado. Por otro lado, en cuanto a la sintaxis, que habla de la estructura de la frase, todos hemos hecho en algún momento un análisis sintáctico, pues en este sentido, dentro del procesamiento del lenguaje natural, utilizamos el análisis sintáctico para identificar patrones gramaticales que puedan ser útiles a la hora de conocer la intención de nuestro cliente. Y por otro lado, las partes más complejas y más sofisticadas son las partes que tratan la semántica y la pragmática. Precisamente esta parte semántica se trata con el procesamiento del lenguaje natural con redes neuronales y con esa reducción de la dimensionalidad que estábamos hablando. Y luego, dentro de la parte pragmática, ya entraríamos a hablar del manejo del contexto, que vamos a ver hacia el final de esta masterclass, que es una parte muy importante a tener en consideración a la hora de diseñar nuestro chatbot. Dentro de este análisis que podemos realizar, comentábamos que estaba la parte morfológica y sintáctica, que digamos que es la parte menos compleja. Por un lado estaría esa lematización. Como vemos, pues nos quedaríamos con la raíz de los términos, que nos puede resultar pues más interesante a la hora de poder identificar relaciones entre ellos mismos dentro de un corpus y hacer ese análisis semántico posterior. Y bueno, entre los patrones gramaticales que podemos identificar, que pueden ser de interés, pues podemos estar hablando de entidades como un correo electrónico, una página web, una fecha, cualquier conjunto de datos que pueda ser útil para identificar una concreción por parte del hablante. En cuanto al análisis semántico, quería comentar esta parte del análisis semántico latente, que es una técnica que utilizamos para identificar esa relación entre los términos que estábamos hablando. Por ejemplo, si nos fijamos en el cuadro que tenemos sobre el párrafo, ¿no? En este cuadro podemos ver que las palabras discurso, idea, argumento están dentro de una misma unidad semántica, pertenecen a una misma idea, ¿no? Por otro lado, tendríamos la parte de oraciones, unidad temática y juntas, que bueno, pues habla más de esa parte estructural. Y luego pues podemos hablar de minúscula, o sea, perdón, pone mayúscula, punto y aparte. Este tipo de términos que están a otro nivel, ¿no? Que hablan de otro tipo de temática. Lo que hacemos con el análisis semántico latente es precisamente observar esas ocurrencias para conformar el espacio semántico por el cual luego vamos a poder identificar la temática de la cual estamos hablando o la categoría bajo la cual queremos clasificar nuestro texto. Entonces, vamos a ver a continuación una imagen de lo que podría ser una representación de ese espacio semántico. Por ejemplo, si hablamos de
dimensiones de discurso, gramática y oraciones, pues podríamos englobar los términos que aparecen aquí como vectores. Serían, por ejemplo, los términos argumento, palabra y punto. Bueno, pues punto efectivamente estaría más cercano al vector gramatical, y también pues tendría a lo mejor un poco de la parte de oraciones, según hayamos hecho la clasificación, para que nos hagamos una idea del tipo de espacio semántico que podemos obtener cuando queremos tratar las temáticas propias de nuestra empresa. Si hablamos de la palabra palabra y de la palabra argumento, pues son dos palabras que están más cercanas entre sí que la palabra punto. ¿Cómo medimos esa cercanía? Pues con el valor del coseno, es decir, lo que vemos es la distancia que existe entre esos vectores gracias a la fórmula de la similaridad, que la tenemos por ahí. Entonces, bueno, simplemente comentar que no vamos a entrar en todo el procedimiento que lleva en sí esta técnica, pero comentar que es a la hora de conformar un espacio para que nuestro chatbot pueda identificar las temáticas que queremos identificar, es necesario que tengamos un corpus suficientemente grande, con el suficiente número de párrafos que hablen de este dominio, ¿no? Entonces, resumiendo, para realizar este análisis semántico, por un lado necesitamos ese corpus de referencia con el que vamos a hacer el entrenamiento. Ese corpus requerirá de una limpieza que haremos pues, eliminando en muchos casos pues, si hemos utilizado correos internos de nuestra empresa, pues tendremos que eliminar todas las firmas, tendremos que eliminar datos que no queremos que hagan ruido, y entre esos datos también tendremos que eliminar las denominadas stop words, que bueno, son palabras demasiado frecuentes, para las cuales en castellano y en prácticamente todos los idiomas ya existen muchos listados que nos pueden ser útiles, pero bueno, más allá de eso, pues puede que nosotros conozcamos términos en nuestra empresa que se repiten a menudo y que no queremos tener en consideración. Digamos que esto también formaría de alguna forma parte de esa limpieza, ¿no? Y bueno, una vez que ya tenemos nuestro corpus preparado, pasamos a la parte de vectorización, en la cual pues cada término queda representado mediante un vector, en el cual cada uno de los elementos de ese vector nos indica si ese término aparece en un documento concreto, en un párrafo concreto. Lo que sucede es que terminamos manejando espacios con demasiadas dimensiones y necesitamos hacer una reducción de esa dimensionalidad, y bueno, por eso hablamos al principio de esa reducción, es decir, terminamos quedándonos con dimensiones que resumen la concurrencia de esos términos, y además vamos a hacer previamente a la reducción de dimensionalidad, vamos a hacer aplicar una técnica que se llama TF-IDF, que es básicamente una técnica que nos sirve para eliminar el peso de las palabras que son tremendamente frecuentes y que no están dentro del listado de stop words porque no son palabras que queremos eliminar, pero queremos quitarle peso a su apariencia. Bueno, pues esto es un poco el proceso que se lleva siempre a cabo cuando no tenemos, recordemos, esa red neuronal por la cual podemos hacer un entrenamiento. Finalmente, una vez que tenemos conformado nuestro espacio semántico y los vectores están en sus dimensiones correspondientes, podemos recurrir a cualquier técnica de clusterización para la conformación de grupos independientes, y una de las técnicas más comunes es K-means. Lo que hace K-means es, si se viese el algoritmo, en realidad es una cosa muy sencilla, pero se establecen unos centroides de manera aleatoria y se va calculando los
términos que están más cerca de esos centroides y de manera itinerante se forman estos grupos que vemos como el de la imagen, que bueno, esta es una imagen cogida de una técnica para identificar números escritos a mano, que es bastante común dentro del entrenamiento con red neuronal. Pero bueno, quería utilizarla porque creo que es bastante ilustrativa en cuanto a la idea de los conjuntos que podemos encontrar mediante técnicas como la de clustering. De esta manera, cuando llegue un input, tendrá un vector asociado y ese vector lo colocaremos en una parte de este espacio y caerá en uno de estos grupos, ¿vale? Dicho así de una forma muy abstracta, pues de esta manera podemos conseguir que una frase caiga dentro de un grupo al que pertenece y podamos identificar la temática asociada, que es el interés. Vale, comentar en cuanto a las redes neuronales, aunque ya habíamos comentado un poquito anteriormente, que bueno, está inspirado su diseño en modelos cognitivos, precisamente imitan lo que haría una neurona con su función de activación y demás. Esto nos sirve para clasificar ya no solo todo tipo de textos según la temática, sino también en base a los diferentes dominios que se puedan estar tratando o incluso la detección de diferentes tonos emocionales o la emocionalidad del hablante a la hora de interactuar con nuestro chatbot. Y bueno, incluso cosas como el idioma que pueden ser muy interesantes si trabajamos con clientes o con nuestros empleados en varios idiomas y queremos hacer una clasificación previa antes de pasar al procesamiento del texto y la obtención de ese significado. Comentar también que el diseño va a depender del objetivo que tengamos, pero bueno, existen muchos diseños de redes neuronales y esto pues, es interesante siempre contar con una persona que sepa ajustar las necesidades de la clasificación al diseño de su estructura. Y comentar también, como ya habíamos hablado, que el entrenamiento se produce mediante corpus etiquetados, es decir, texto clasificado previamente, que en muchos casos no se tiene. A lo que se puede recurrir cuando hablamos de tecnología chatbot, es una cosa que bueno, yo suelo hacer y aconsejar mucho precisamente para obtener esta muestra, es que cuando hemos entrenado un chatbot mediante esas técnicas de clustering que hemos visto anteriormente, podemos aprovechar la interacción con el usuario para identificar si efectivamente estábamos en lo correcto cuando hemos hecho esa predicción con esas otras técnicas y pedirle al usuario que nos ayude a identificar si es un error o un acierto. Esto lo vais a ver muchísimo en los chatbots con los que interactuéis, que normalmente os piden feedback para poder seguir mejorando ese modelo. Vamos a ver a continuación, porque ya no solo se trata del diseño de la estructura del chatbot, sino pues, los tipos de datos que podemos obtener, como este que os comentaba, para la mejora ya no solo de nuestras estrategias comerciales, sino de los modelos que utilicemos a la hora de diseñar nuestro chatbot. Vale, cuando hemos establecido una conversación con el usuario y queremos de alguna manera interpretar lo que está pasando y tomar decisiones en cuanto a ello, es muy importante que diseñemos un modelo de datos que vaya parejo a la misma conversación. Es decir, durante la conversación es conveniente recoger datos y esto también lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra conversación, porque en base a ese tipo de datos podemos mejorar nuestras estrategias de negocio.
Y bueno, lo que vemos en pantalla ahora mismo precisamente es un panel de muestra de un captador de leads, un chatbot dedicado a la captación de nuevos clientes que durante el mes de enero a junio pues ha conseguido una serie de teléfonos y una serie de correos electrónicos de contacto para hablar con posibles nuevos clientes. Podemos identificar también los servicios a los que está asociada esa captación de leads, es decir, podemos identificar pues si esos servicios pertenecen a una clase que nos interesa reforzar y si efectivamente pues nos están dando mejores resultados. Y bueno, pues también podemos incluso identificar la intención del cliente en ese sentido y ver si el tipo de respuesta o el tipo de pregunta que nos está dando eh, tiene más que ver con un momento en el que está descubriendo el producto o ya ha llegado a considerar eh, pues el incorporarlo a su vida o a su negocio o incluso pues ese momento de ya decisión en la que hay una comparativa de precios y demás. Todos estos elementos los podemos relacionar y es de la manera de la que podremos tomar decisiones para, sobre todo en este caso, para el caso para el que está hecho este dashboard, para la mejora de nuestra estrategia de marketing. Otro tipo de chatbot que nos puede interesar es el chatbot de atención al cliente mediante la resolución de preguntas frecuentes. En este sentido, es un chatbot bastante diferente al chatbot de obtención de leads, porque se encarga más bien de esperar a que sea el usuario el que llegue y le plantee una pregunta para reaccionar, ¿no? Entonces se trata de un chatbot reactivo, a diferencia de lo que sería un chatbot de marketing, que es un chatbot más activo, que lleva la conversación y cuyas ramas se despliegan en base a la interacción con el cliente, incluso la omisión de una respuesta por parte del cliente. Si un cliente se le manda un mensaje para ver si le interesa un tipo de producto y demás, y este no responde durante los próximos 2 minutos, se le puede mandar una alerta para que recuerde que estamos ahí y que podemos atenderle. Más allá de eso, podemos elaborar una estrategia, igual que elaboramos una estrategia comercial, para tratar de identificar esa parte concreta de nuestro negocio que más puede interesar a la persona con la que estamos tratando. Sin embargo, este chatbot, si vemos el esquema y simplemente de una manera general, vemos que todos los nodos vuelven al nodo principal, que es el nodo de espera, es decir, el nodo en el que el chatbot está esperando a que se le plantee una nueva pregunta. Vamos a analizar este esquema, vamos a ver que es muy sencillo y esto se repite en muchos casos. Por un lado, al chatbot le podríamos pulsar un botón que pueden estar definidos en esos botones pues los tipos de servicio o los tipos de cuestiones que más nos pueden interesar, esas cuestiones que queremos que estén en primer plano y que no haya duda, que no haya escapatoria. Entonces, en este sentido, el usuario puede elegir el servicio o expresarlo con lenguaje natural. Y de esa detección pues surgirá la respuesta del chatbot. Siempre el chatbot lo que va a preguntar, como decíamos antes, es que si la respuesta ha sido satisfactoria. En muchos casos las personas tampoco responden, o sea, hay datos que vamos a tener ahí perdidos y que también tocará evaluar, pero bueno, cuando se responde que sí, lo que hacemos es volver a ese estado de espera y cuando se nos responde que no, pues vamos a un módulo en el que gestionamos los errores. Estos errores
Se pueden tratar de varias formas. Podemos solicitar a la persona que reformule la pregunta para ver si de esta manera esa, esa red neuronal que hayamos entrenado o ese espacio ya clusterizado identifica de mejor forma o desambigua finalmente la temática a la que se refiere, o bien podemos dar las opciones que aparecen en segundo orden o que tienen una alta probabilidad de ser la opción correcta cuando no lo es la opción inicial. Es importante que siempre tratemos de dar una solución alternativa cuando no hemos encontrado, no estamos encontrando la respuesta que el usuario esperaba. Porque a veces va a pasar esto y en ciertas ocasiones podemos redirigir a un agente, a hablar con un agente humano, pero es interesante que tratemos de resolverlas porque en muchos casos también sucede que se resuelve con estas dos estrategias que comentaba de reformulación o identificación de segundas o terceras temáticas. Cuando un usuario no pulsa un botón, sino que nos facilita un patrón cerrado, le daremos una respuesta en base a ese patrón. Si nosotros sabemos que cuando un usuario nos facilita un número de teléfono, por ejemplo, y queremos responder de una forma concreta, no tenemos por qué llevarlo a un gestor de errores. Ahí no hay cabida al error, sino que hemos identificado concretamente un dato. Esto suele darse con eso, con metadatos que tratamos. Y bueno, en este caso, pues la respuesta es bien sencilla. Luego pueden pasar, hay dos escenarios. Uno es en el que una persona nos habla de algo que está fuera de tópico. Es decir, está en nuestra página web, pero habla sobre un servicio que nosotros nos facilitamos o incluso pues puede estar hablando por hablar, por probar nuestro chatbot. Y lo que podemos hacer siempre es responder de una manera que instemos a esa persona a hacer preguntas del dominio. Es decir, en primer lugar, tendremos que tratar la temática por la que se nos está preguntando, aunque esté fuera de nuestro dominio. Para eso podemos tener una temática generalista en la que podemos identificar que nos está hablando pues, de cuestiones gastronómicas, pero nosotros no nos dedicamos a eso. Entonces, para no ser imprudentes con nuestro cliente, una cosa que podemos hacer es decir que veo que me estás hablando de esto, pero yo estoy aquí para hablar de esto otro. Y bueno, pues de esta manera podemos conseguir que el cliente genere cierto interés y bueno, pues se interese un poco más en nuestro producto, ya que se puede llegar a considerar que no está hablando con un sistema que está atado por patronaje, como veíamos, con esos datos que estamos esperando que nos lleguen, sino que hay un sistema más elaborado por detrás y con un diseño más sofisticado, ¿no? Y bueno, en el caso de que sí que estemos dentro del tópico, ahí actuaríamos de una forma más parecida a esa detección del tópico mediante la pulsación por botón, ¿no? Que sería lo mismo, si no nos están pulsando un botón concreto que tiene una respuesta asociada y nos están expresando una necesidad con lenguaje natural, iremos a consultar a esas fuentes de conocimiento externa y de esta manera pues preguntaremos igual al usuario si la respuesta ha sido satisfactoria para tenerlo en cuenta, llevarlo al gestor de errores y de no ser necesario pues volver a ese estado inicial. Como vemos aquí, el tratamiento del contexto existe, lo hay, pero no es muy específico. Cuando ya queremos elaborar una conversación un poco más elevada, pues que son ese tipo de conversaciones de marketing, pues requeriríamos del tratamiento de esos contextos y sobre todo siempre salvaguardando la espontaneidad
del usuario. Es decir, cuando creamos que estamos en un contexto, pero si nos dan respuestas que se salen de tópico, pues tendremos que tratar de traer al usuario pues, con respuestas tentativas y un poco incluso más animadas y más graciosas que lo que puede ser simplemente una respuesta, perdona, no te he entendido, perdona, estoy aquí para otra cosa, y tener un poco de originalidad, ¿no? De eso precisamente hablábamos. Y bueno, comentar finalmente lo que considero que son las 4 claves para la elaboración de nuestro chatbot. Por un lado, como ya venimos comentando, la recogida de datos de dominio para entrenar nuestro modelo cognitivo es primordial y en base a eso sucederá toda la interpretación del lenguaje por parte de nuestro chatbot. Y es quien, bueno, este proceso es el que carga con toda la parte de la materia prima que nos proporciona esa inteligencia. También es necesario identificar cuáles son las cuestiones que vamos a tratar y dentro de qué dominios se engloban. Quizá incluso esto es una labor primordial previa a la recogida de esos datos. De nada nos sirve tener datos que hablan de nuestros servicios si además pues queremos también transmitir otro tipo de información acerca de la filosofía de nuestra empresa y demás, para la cual pues nuestro chatbot no ha sido entrenado y no tiene información previa. Y muy necesario el tema de la personalización de la conversación, es decir, el lenguaje que utiliza nuestro chatbot tiene que ser coherente con el tipo de lenguaje que utilizamos en la empresa y además tiene que ser coherente con el estado anímico, la emocionalidad y el tono del hablante, de la persona con la que estamos interactuando. Así que es otra de las cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar este desarrollo. Cada uno de los inputs que nos llegan por parte de nuestro usuario se evaluarán en base a esos modelos que tengamos preestablecidos para identificar la emocionalidad o las temáticas y se tomarán las decisiones para elaborar la respuesta en base a ello. Y también es necesario que sepamos cuál es el modelo de datos que vamos a utilizar. En este sentido, como os comentaba antes, si queremos mejorar nuestra estrategia comercial o la estrategia de atención al cliente, queremos ver qué es lo que más le preocupa al usuario, dónde estamos fallando. Para eso necesitamos tener bien definidos cuáles son los datos que vamos a recoger durante la conversación y cómo estos datos van a mejorar nuestro modelo de negocio, ¿vale? Y bueno, en base a esto ya sí que podemos empezar a trabajar. Animaros a todos a identificar cuáles son esas temáticas a las que debemos atender, que son más frecuentes en nuestra empresa y que a veces no llegamos a atender por falta de recursos, y son cosas que podemos automatizar y estandarizar de manera que podamos tener una base sobre la que trabajar y ofrecerle un tratamiento más personalizado a aquellas personas que ya traten con nosotros en cuestiones más profundas acerca de nuestro negocio y los productos que ofrecemos.